ministrando nuestras vidas, Señor, para la honra y gloria de tu nombre. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cómo estamos? ¿Sí saben que en el mes de octubre qué se celebra? Amén. No estarán pensando que en el Halloween. El mes de octubre es el mes de la Biblia. Y en esta mañana vamos a compartir un tema para que salgamos de aquí convencidos de que la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Vamos a leer en el libro de Josué capítulo 1 versículos del 7 al 8. Josué capítulo 1 versículos del 7 al 8. Dice la palabra del Señor: solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Amén. Mira lo que Dios le recomienda a Josué para que tenga éxito en la vida. El versículo dice: solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Solamente así tendrás éxito. ¿Cómo podemos tener éxito en nuestra vida? Aquí este versículo nos dice, y le dice a Josué: obedece toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. Moisés escribió los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números. Los 5 primeros libros de la Biblia fueron escritos por Moisés. Eso quiere decir que si le está diciendo a Josué: obedece todo lo que mi siervo Moisés te ordenó, pues en esa época era hacer lo que esos 5 libros había escrito Moisés. Amén. Ahora, y le dice: así solo tendrás éxito en la vida. Y no solamente obedece, dice: recita siempre el libro de la ley. Cuando habla del libro de la ley, no habla de un solo libro, habla de los 5 libros. Dice: recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Y además de eso, cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Y termina diciéndole: así prosperarás y tendrás éxito. Amén. Y es la recomendación que le hace Dios a Josué. Lastimosamente, hoy en día, muchos hombres, y lastimosamente aún hombres y mujeres cristianos, creen que la Biblia es un libro anticuado. Hay aún personas que se confiesan ser hijos de Dios, se confiesan evangélicos. Y la misma palabra lo dice: si usted es evangélico es porque usted sigue el evangelio, porque su vida se basa en el evangelio. Y aún así se dicen evangélicos y creen que la Biblia es un libro atrasado, que contiene historias de mucho interés, pero que no se aplica hoy en día, que no sirve para hoy. Hay muchos que afirman que hoy en día estamos demasiados adelantados por la ciencia, que ya la Biblia no sirve. Pero déjeme decirle, querido hermano, que aún la Biblia, empezando por el libro de Génesis. ¿Usted sabe Génesis hace cuántos años fue escrito? Fue escrito hace más de 5,000 años. Moisés hace más de 5,000 años escribió, el primer libro que escribió Moisés fue Génesis. Y Moisés se basó para escribir este libro en rollos antiguos que conservaba el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel tenía la costumbre de las historias escribirlas, y ellos conservaban unos libros. Lo que hizo Moisés fue recopilar estos rollos y escribir el libro de Génesis. Y aún desde Génesis, que fue escrito hace más de 5,000 años, nos vamos a dar cuenta que lo que ha descubierto la ciencia de hoy en día fue descubierto hace mucho tiempo, y en la Biblia está. Yo le invito a que veamos Génesis capítulo 1, versículo 3. La ciencia habla o niega la creación. La ciencia dice que la creación no existe, que el universo se originó por una ¿qué?
una gran explosión. Amén. Que el universo se originó por una gran explosión. La pregunta que yo me hago es, cuando sucede una gran explosión, ¿qué pasa? ¿Qué se emite? Una luz, ¿sí o no? ¿O usted ha visto una explosión apagada? Cuando usted ve una explosión, ve que emite una luz. ¿Y qué dice Génesis capítulo 1, versículo 3? Y dijo Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir. Amén. En la Reina Valera, hermano, colóqueme la Reina Valera. En la Reina Valera dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. O sea que cuando empezó la creación, empezó con una gran explosión, se podría decir, ¿o no? Pero lo más interesante de Génesis es escrito, yo quiero es que usted se imagine un hombre de hace más de 5,000 años, la mentalidad de un hombre, el conocimiento científico que tenía, y de la manera como empieza a describir la creación, porque cuando él empieza, empieza la luz y luego empieza todos los pasos de la creación, y lo último que Dios crea es al hombre, y usted empieza a leer cada uno de los pasos, y empieza a mirar lo que por aquí hace 1 o 2 siglos salió un hombre llamado Charles Darwin, diciendo que él había descubierto la teoría de la evolución, ya tenía resuelto el problema, que él ya había descubierto cómo había sido, cómo apareció la tierra y empezaron a evolucionar y empezó una cantidad de cosas, que cuando uno empieza a leer Génesis se queda aterrado que el mismo orden que tiene la Biblia en la creación es el mismo orden que relata Charles Darwin. Y este hombre termina relatando que lo último que aparece sobre la tierra es el hombre. Lo único que hizo él fue decir que el hombre provenía del mono. Y esa teoría de la evolución, déjeme decirle, sigue siendo teoría. Teoría es algo que no ha sido comprobado. Aún siguen buscando el eslabón perdido que le llaman, que es ese eslabón en donde el hombre deja de ser mono y se convierte en hombre. Y no lo han encontrado. En el zoológico hubo una protesta de gorilas, ¿ustedes dieron cuenta? Porque están atentando contra su dignidad, porque están diciendo que el hombre provenía del gorila. Estaban ofendidos. Miren, es sorprendente. Y uno se queda pensando cuando uno empieza a estudiar esto de la creación, un día lo compartimos aquí un miércoles, aquí los miércoles son miércoles de estudio bíblico. Esto, lo que vamos a ver hoy va a ser muy por encima por el tiempo, pero usted quiere profundizar más en el estudio de la Biblia, lo invito los miércoles a las 7 de la noche, exclusivamente estudio bíblico. Y es sorprendente cómo esto, y uno dice, bueno, ¿quién copió a quién? Porque este hombre de hace 2 siglos viene a decir que descubrió cómo fue que apareció la tierra y todos los seres vivientes sobre la tierra, pero describe las cosas igualitico que aparece en la Biblia, en el mismo orden. Pues no es el mismo lenguaje, porque es que el lenguaje del hombre hace 5,000 años es muy diferente al lenguaje de ahora. Los libros que se escribieron antiguamente se escribían de una forma poética. Lo único que hizo Charles Darwin, nuevo, fue quitar a Dios del medio y decir que el hombre venía del mono. De resto, copiado tal de la Biblia. Entonces la pregunta es, o lo copió de la Biblia, y si nunca miró la Biblia, ¿cómo un hombre con la mentalidad de hace 5,000 años, sin el conocimiento científico que tuvo Charles Darwin, fue capaz de escribir la creación tal y cual como vino Charles Darwin y describió su famosa teoría de la evolución? Otra cosa que nos contradicen a nosotros y que muchos cristianos dudan, y de pronto usted es uno de ellos. ¿Usted alguna vez se ha preguntado cómo fue posible que Dios creó todo en 7 días? ¿Usted se ha preguntado eso, sí o no? Usted lo ha dudado, porque yo sé, nosotros nos dejamos influenciar mucho del mundo, lo que nos enseñan los medios de comunicación, lo que nos enseñan en el colegio, porque lastimosamente en el colegio ya quitaron la educación de la Biblia. Ahora le dieron más importancia a una teoría que no está demostrada para enseñar lo que dice la teoría, pero no lo que dice la Biblia. Pero la Biblia dice que el mundo fue creado en 6 días y que el 7º día descansó. Y la teoría de la evolución habla de millones. No es que no fue en 7 días, fue en 7 millones, fue en 7,000 años, fue en 7,000 millones de años. Pero cuando nosotros nos vamos a la Biblia nos interpreta que esos 7 días no son 7 días literales.
Leamos lo que dice Salmo capítulo 90, versículo 4. Miren lo que dice: 1000 años para ti son como el día de ayer, que ya pasó, son como unas cuantas horas de la noche. Leamos segunda de Pedro 3, capítulo 3, versículo 8. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Pero no olviden, dice Pedro, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Un día para nosotros, un día para Dios es como 1000 años para nosotros. Porque Dios no se mueve en la misma dimensión de tiempo que nosotros. Existen dos clases de tiempos, el cronos y el kairos. El cronos es el tiempo en que nos movemos nosotros. Nos movemos por segundos, nos movemos en minutos, en horas, en días, en meses, en años. Y Dios vive en el tiempo, se mueve en el tiempo del kairos. El kairos es eterno, es un presente eterno. Y la Biblia aquí está hablando de forma poética para indicar cierto tiempo indefinido. No está hablando exactamente de que sean 1000 años, sino un tiempo indefinido que no está definido. Puede ser 1000 años, puede ser 1.000.000 de años, puede ser, o sea, es como cuando usted le dice a alguien, uy, hace como 1000 años pasó eso, para indicar un tiempo indefinido. Y la Biblia está diciendo: no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. ¿Por qué Pedro dice esto? Porque en la época de Pedro, o sea, los discípulos empezaron a predicar la segunda venida de Cristo, y pasaron los años, y no venía, y no venía. Entonces ya la gente empezó a decir, eso es mentira, Jesús no viene por segunda vez, eso de la gran tribulación, eso es mentira, que el juicio de Dios, eso es mentira, como mucha gente hoy cree, pero más adelante le voy a demostrar que es cierto, sino que hubo un tiempo especial que Dios ha dado. Entonces Pedro les dice al pueblo, y Pedro recuerda estas palabras del salmista donde Dios le revela a David que para Dios un día son como 1000 años para el hombre. Y Pedro le dice, miren, Dios, como ustedes están diciendo, no es que no venga, ni tampoco crean que se demora mucho en venir. Lo que pasa es que Dios está esperando que la gente se arrepienta. Y recuerden esto, un día para Dios es como 1000 años para nosotros. O sea, querido hermano, que si está pidiendo algo, Dios le dice, mañana se lo concedo. Amén. Bueno. Ahora, la ciencia nos vienen a decir que hace aproximadamente, por ahí en la época de Cristóbal Colón y Copérnico, el año 1400, ellos descubrieron que la Tierra, ¿qué? Es redonda. Pero déjenme decirle, hermanos, que un profeta que nació 800 años antes que Cristo había dicho lo mismo. Miren lo que dice Isaías 40, versículo 22, en la versión Reina Valera. Está hablando de Dios. Él está sentado ¿dónde? ¿Sobre qué? Sobre el círculo de la tierra. ¿Y el círculo es cuadrado? ¿El círculo es plano? El círculo es redondo. ¿Cómo un hombre con el pensamiento y el conocimiento, no existía ni siquiera, ni modo de decir que existían naves espaciales para decir que él salió y vio? Él no tenía ni idea. Y le llega una palabra de Dios donde dice que Dios está sentado sobre el círculo de la tierra, afirmando que la tierra es redonda. Un hombre de 800 años antes de Cristo afirma eso. Y viene la ciencia hoy en día a decirnos, no, es que en 1412 Cristóbal Colón se sentó a mirar y descubrió que la tierra era redonda. Eso hace tiempo lo había dicho un profeta. Entonces miren cómo el mundo ha tratado de desmentir lo que la Biblia dice. Y es más, anoche pues, preparando el tema, vi por ahí en internet que le echan la culpa a la Biblia de haber desmentido a Copérnico, que había dicho que la tierra es redonda. Y le digo, eso es mentira, un profeta lo dijo. Si usted revisa otras versiones de la Biblia, dice que Dios está sentado sobre el globo de la tierra. Y bueno, ¿y quién le dijo a ese profeta que la tierra tenía forma de globo? ¿Quién se lo dijo? La única forma es Dios. Por eso, queridos hermanos,
con estas dos cosas pienso yo que uno tiene que estar convencido que la Biblia sí fue escrita por hombres, pero fue inspirada por Dios. Porque así como Dios muestra el futuro, porque vamos a ver ahorita algo sorprendente que a mí me llamó la atención cuando yo empecé a estudiar este tema. Cuando empezamos a estudiar este tema, fue algo que me conmovió y dije, Señor, tu palabra es verdad, no hay quien la desmienta. Porque así como Dios puede revelar el futuro a través de los profetas, también le puede revelar el pasado a sus profetas. Porque Moisés no estuvo en el momento de la creación. ¿Qué hombre estuvo en el momento de la creación? Ninguno. Pero Dios le reveló a alguien cómo había sido la creación y le dijo, escríbelo. Y vamos con algo más interesante todavía. Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27. ¿Quién ha escuchado las 70 semanas de Daniel? ¿Nadie ha escuchado? Las 70 semanas de Daniel. Fue estos 3 versículos, está la historia de 490 años del pueblo de Israel. En esos 3 versículos que vamos a leer y lo vamos a analizar, para que esta mañana, queridos hermanos, tenemos que salir de aquí convencidos de que la Biblia es la palabra de Dios. Daniel ayunó 21 días porque Daniel, el pueblo de Israel había sido presos, el Babilonia había cogido el pueblo de Israel y lo había sacado de Jerusalén y se lo llevó esclavo a su pueblo. Jerusalén quedó destruida. Daniel era un hombre de Dios que le dolía ver lo que le pasaba a su pueblo. Y este hombre en ese dolor ayuna 21 días clamándole a Dios que le muestre qué va a pasar con su pueblo. Porque a uno le duele su pueblo. A uno le duele qué va a pasar con mi pueblo. El pueblo escogido de Dios, el pueblo que había sido escogido de Dios estaba siendo cautivo. ¿Cuál va a ser su fin? Y este hombre ayuna 21 días. Al final de los 21 días se le aparece un ángel y le dice, este es el mensaje que traigo de parte de Dios. Y le dice, 70 semanas han sido decretadas para que tu pueblo y tu santa ciudad ponga fin a sus transgresiones. Ojo, Dios decretó 70 semanas, ¿para qué? Para que el pueblo se arrepintiera. Porque ellos estaban siendo esclavos, era producto de su pecado. Pecado tan tremendo, queridos hermanos, que un día decidieron no volver a estudiar la palabra de Dios. Pecado tan tremendo que un día en el templo estaban haciendo aseo y encontraron la palabra de Dios por allá arrinconada. Y dice que Dios decretó 70 semanas para que el pueblo se arrepintiera. Póngale cuidado a este pedacito porque esto nos incluye a nosotros. 70 semanas fueron decretadas y cuando Dios decreta algo es así. Cuando se decreta una ley en la nación, en el municipio, en el departamento, se cumple porque es decreto. Es más, el desconocimiento no le exime de cumplirlo. Usted lo pueden arrestar y decirles que usted violó el decreto tal. Y usted dice, es que yo no lo conocía. Y es que la ley dice, es que el hecho de no conocerlo no significa que usted no deje de cumplirlo. Lo tiene que cumplir. Decreto que Dios establece se cumple. Y decretó Dios que tu pueblo, dice, 70 semanas han sido decretadas para que tu pueblo y tu santa ciudad pongan fin a sus transgresiones. Pidan perdón por su maldad. Establezcan para siempre la justicia. Sellen la visión y la profecía y consagren el lugar santísimo. ¿Qué dice el 25? Dice, entiende bien lo siguiente. Habrá 7 semanas desde la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén. En ese momento Jerusalén estaba destruida. Luego viene un profeta después de Daniel llamado Nehemías, que él le pide al rey, ojo, mire lo que le está mostrando Dios a Daniel. Daniel no tiene ni idea, le está mostrando lo que va a suceder. Pero cuando usted empieza a leer la Biblia se empieza a cumplir todo al pie de la letra. Porque aparece un profeta Nehemías donde logra que el rey que tiene dominado a Israel decrete la reconstrucción de Jerusalén. Hasta la llegada del príncipe elegido. ¿Quién es el príncipe elegido? Cristo. Después de eso habrá 62 semanas más. Entonces será reconstruida Jerusalén con sus calles y murallas. Pero cuando los tiempos apremien, versículo 26, después de las 72 semanas se le quitará la vida al príncipe elegido. Jesús será crucificado.
Este se quedará sin ciudad y sin santuario. Jerusalén, el templo será destruido, porque un futuro gobernante los destruirá, el anticristo. El fin vendrá como una inundación y la destrucción no cesará hasta que termine la guerra. Vendrá una guerra. 27. Durante una semana, este gobernante, el anticristo, hará un pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios, romperá el pacto, y ofrendas. Sobre una de las salas del templo irá al templo de Jerusalén y cometerá horribles sacrilegios hasta que le sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado. Vamos a dejar ahí, pero usted empieza a leer, querido hermano, y empieza a descubrir una cantidad de cosas que a mí me puso la piel de gallina. Vamos a verlo rápidamente, hermano, coloquemos la imagen. Mire, esta imagen está proyectada ahí en el cuadrito del medio, en el del medio, no, el del medio, el cuadrito del medio, más acá, donde están las dos flechas, bueno, coloquémoslo así. ¿Sí alcanzan a ver o lo hacemos más grande? El cuadrito, bueno, listo, dejémoslo allí, 70 semanas. Rápidamente, mire lo que dice estos 3 versículos. Las primeras, entonces, como esto es forma poética, cada semana son 7 años. Cada semana son 7 años. Y le está diciendo aquí que en la primera semana se decretará la reconstrucción del pueblo, del Jerusalén. Y en el 5 de marzo del año 445 antes de Cristo, el decreto de Artajerjes, ¿sí? Le decía yo, un poeta llamado Nehemías, aquí se decreta que Jerusalén sea reconstruida. Lo más tremendo, mire que esto sucede 49 años después de que le revelada la profecía a Daniel. Y se cumplió al pie de la letra. Cuando usted sigue leyendo la Biblia y encuentra al profeta Nehemías, se cumple tal como está aquí, en las primeras 7 semanas. Luego habla de 62 semanas. Si usted multiplica 62 semanas por 7 años, dan exactamente 434 años en que suceden lo que él le dice acá. Primero que todo, en este periodo de 434 años, Jerusalén es reconstruida con sus calles y sus murallas. Es decir, Jerusalén es reconstruida totalmente. Llega a ser la ciudad que era antes. Pero al final de las 62 semanas, si usted ve aquí al final la cruz, el 31 de marzo del año 30 después de Cristo, él entra triunfal a Jerusalén. Recuerden que él entra a Jerusalén y en una semana o al final de esa semana lo crucifican. Y él aparece acá, que primero que todo Jerusalén es reconstruida, pero al final de las 62 semanas se le quitará la vida al príncipe elegido. Observe ¿cuántos años le reveló Dios? 483 años aquí. Y cuando usted lee la Biblia y llega al Nuevo Testamento, esto que le reveló a Daniel se cumple al pie de la letra. Y si usted calcula los años, dan los años exactamente. Desde aquí hasta aquí dan 483 años. Y uno dice, ¿cómo un hombre como Daniel, con un pensamiento de un hombre primitivo de hace miles de años, pudo escribir algo que se cumpliera al pie de la letra? ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Falta por cumplirse la última parte. Porque le habló de cuántas semanas, 70. Pero si usted habla 7 más 62, ¿cuántas semanas van? 69. Falta una semana. De acuerdo a la profecía de Daniel, nosotros no deberíamos de existir. Porque la profecía de Daniel dice que cuando Jesús se le quita la vida, él asciende al cielo, pero él regresa en la última semana. O sea, cuando Jesús asciende al cielo, empieza la última semana. Según la profecía de Daniel, debería empezar la última semana. Le dije, semana equivale a 7 años. Correrían los últimos 7 años. En esos 7 años, dice, aparecería el anticristo. ¿Sí? Ese gobernante hará un pacto con los judíos. A los 3 años y medio romperá ese pacto. Aquí dice que se rompe el pacto con los judíos. Estos 3 años y medio se llama la tribulación, lo que la Biblia llama la tribulación.
Pero después de los 3 años y medio arranca la gran tribulación, queridos hermanos. La gran tribulación, dice la Biblia, que serán las cosas tan horribles lo que sucederán en esos 3 años y medio, que muchas personas enloquecerán por lo que ven, y muchos desearán morir por lo que ven y no encontrarán la muerte. O sea, usted va a quedar tan desesperado por las cosas que va a vivir, que se va a pegar un tiro y el tiro no lo va a matar. Se destroza el cerebro, queda inválido, queda ciego, pero no se muere. Eso está decretado. Recuerde lo que le dije al principio. Estas 70 semanas fueron decretadas ¿para qué? Para que el pueblo se arrepienta, y cuando llegue al final de las 70 semanas, porque aquí Jesús vendrá por segunda vez y se llevará a su iglesia. Estaba decretado que Jesús, cuando subiera al cielo, regresara por su iglesia. Por eso los discípulos conocían esta profecía. Por eso Pedro decía, Jesús ya viene. Por eso Pablo decía, Jesús ya viene. Si usted lee lo que Pablo predicaba, Pablo estaba convencido de que él no iba a morir, sino que él iba a ser arrebatado. Porque él conocía la profecía de Daniel y él dijo, ya se cumplió hasta aquí. ¿Qué falta? Una semana. No demora en venir Cristo por nosotros y empieza la tribulación y la gran tribulación. ¿Quiénes se van a quedar? ¿Quiénes se van a quedar? La pregunta es, ¿estamos preparados para esa segunda venida? Porque hermanos, si no estamos preparados, los que se queden van a vivir el primer periodo donde el anticristo va a hacer un pacto con los judíos y vendrá la tribulación, y luego cuando rompa el pacto vendrá la gran tribulación, para que al final de la gran tribulación regresa Jesús a reinar con los que arrebató. O sea, que la Biblia dice que nosotros como iglesia gobernaremos como Jesús. Gobernaremos con Él. ¿Cómo? Dice la Biblia que el reinado será establecido en Jerusalén. Y cada uno de acuerdo a su obra, Dios le dirá, tú te encargarás de Santander, tú te encargarás de Cali, tú te irás para Colombia. Empezaremos a gobernar con Jesús en la segunda venida. O sea, la iglesia será arrebatada, pero regresará el Mesías a establecer un reino milenial, es decir, un reino por 1000 años donde Dios demostrará, donde Jesús demostrará cómo sería o cómo hubiera sido la tierra si hubieran dejado gobernar a Jesús. Si Jesús hubiera gobernado, demostrará un reino donde no habrá más guerra, un reino donde habrá paz, donde la gente no pasará necesidad. Esto es lo que estaba decretado. ¿Qué sucedió en la semana 62? No sé, hermanos, si hasta ahí está claro. ¿Está claro hasta allí? ¿O hay alguna confusión en todo esto? En la semana 62, haga de cuenta ese reloj de pila. Ya estaba decretado que cuando llegara a las 12, empezara el periodo de la gran tribulación. Pero antes de que llegara a las 12, apenas llegó a las 12, Dios quitó la pila. ¡Pum! Paró el reloj. Y empieza un periodo que se llama el periodo de la gracia, que se llama la era de la iglesia. Si usted lee la historia, el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 después de Cristo. El imperio romano destruyó el templo de Jerusalén. Y eso fue lo que él le dijo a Daniel. Él le dijo a Daniel que el futuro gobernante va a destruir la ciudad y va a destruir el santuario. Está destruido, pero escuchen esto. El pueblo de Israel, allá los judíos, tienen la tecnología y la maquinaria para reconstruir el templo en 3 días. Lo reconstruirán cuando no lo han podido hacer porque hay una meca de los musulmanes, una mezquita de los musulmanes en todo el patio del templo. Pero aquí dice que el anticristo hará un pacto con los judíos. Eso será quitado y ellos construirán el templo en 3 días, pero el anticristo lo volverá a destruir. ¿Qué pasó aquí? Hermanos, Dios quitó la pila del reloj. La quitó. ¿Esperando qué? ¿Qué fue lo que decretó él en estas 70 semanas? Que el pueblo se arrepintiera. Hace 2017 años Dios quitó la pila y está esperando que el pueblo se arrepienta. Hasta hoy en día. Nosotros no deberíamos de estar aquí. Nosotros estamos aquí por gracia. Porque a Dios le plació que nosotros naciéramos e hiciéramos parte de ese plan que Él tiene para nuestras vidas. Hermanos, no se confíe.
porque Él está con la pila en la mano. Y en cualquier momento vuelve y la coloca en el reloj. Y en el momento que lo coloque en el reloj, empezará a correr esto. La última semana. Si usted lee Apocalipsis y lee Mateo 24, Jesús les dijo, yo no sé la hora ni el día en que el Padre va a colocar otra vez la pila. Se lo dijo así en palabras más, menos a los discípulos. Porque los discípulos le preguntaron, Señor, ¿cuándo será tu segunda venida? Dijo, eso es potestad del Padre. O sea, el Padre determina si es cuando yo muera o será después. Y Dios determinó tener misericordia. Pero Jesús les dijo, pero tendrán unas señales. Cuando ustedes las vean se van a dar cuenta de que ya está pronto la segunda venida. De que la pila fue puesta. Léase Mateo 24 y va a encontrar las señales que dice allí. Le va a adelantar una, dice, una de las señales será que habrán terremotos en toda la tierra. Pregúntese cuántos terremotos ha habido este año en toda la tierra. La cantidad de terremotos que ha habido en el último siglo ha sido tan grande que no ha habido terremotos durante los siglos anteriores. No ha existido tal cantidad de terremotos como han sucedido en esta época. Dice que se levantará nación contra nación y habrán rumores de guerra. Por toda parte hay rumores de guerra. Dice que será como en los tiempos de Noé, donde la gente no se preocupa sino por comer y beber. Y hoy en día la gente, vea, la iglesia está vacía. ¿Por qué? Porque la gente está afanada solamente por trabajar y conseguir para la comida y para el vestido. No más, no le preocupa más. Usted vaya y háblele que venga a la iglesia, no tengo tiempo porque tengo que trabajar. Y Jesús les dijo, la venida mía ustedes la sabrán, porque la gente solamente se preocupará por comer, por vestir y por beber. Y léase Mateo 24, cuando usted lo lee, usted se le pone la piel de gallina porque usted dice, Dios mío, se está cumpliendo, dice, será como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué fue destruido Sodoma y Gomorra? Por el homosexualismo. Entonces usted empieza a darse cuenta que Jesús viene por segunda vez. Entonces, queridos hermanos, y yo le puedo asegurar, o sea, para mí, este gobernante que se llama el anticristo, para mí ya es adulto. Y será un político. Y será un político que toda la tierra lo aclamará porque él traerá la solución a todos los problemas que tiene el mundo. Traerá solución para el hambre, traerá solución para las guerras, será hombre que traerá paz. Pero ojo, es el anticristo. Entonces, hermanos, para terminar, muchos libros podrán tener errores o promover la mentira, pero creo que con esto que hemos visto hoy, usted queda convencido que la palabra de Dios es infalible. ¿Amén? ¿O todavía le queda duda? Y eso apenas fueron 3 ejemplos. Venga los miércoles a estudiar la palabra de Dios y se va a dar cuenta que lo que está escrito ahí, con Jesús lo dijo, y con razón. Todo estaba allí, nadie le podrá ni quitar, ni añadir, ni siquiera una tilde a esa palabra. Todo está escrito, querido hermano. Pidámosle al Señor que nos ayude a tener la palabra de Dios como principio, a que no ignoremos el contenido de las Sagradas Escrituras, porque ellas están revelando el plan que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Y Dios espera que nosotros apliquemos esas Escrituras en nuestro corazón, que le enseñemos a los hijos a obedecerla. Es lo que Dios espera de nosotros. Entonces, en este mes de la Biblia y en este día especial, vamos a orar para que el Señor nos dé sabiduría, queridos hermanos, y convirtamos la palabra de Dios en nuestro libro de vida. Amén. Coloquémonos de pie, hermano, vamos a orar para terminar. Padre de la gloria, te damos gracias, Señor, en esta mañana, bendito Dios de Israel. Padre, en esta hora colocamos nuestras vidas delante de ti, Señor. Padre, reconociendo, Dios de la gloria, que muchas veces hemos dudado, muchas veces, Padre de la gloria, hemos pensado que inclusive tu palabra, Señor, no se aplica para estos tiempos. Padre, pero te pedimos perdón en esta mañana, Padre, porque Dios, tú nos has mostrado, Dios de la gloria, que tu palabra es verdadera, bendito Dios de Israel. Padre, que tu palabra es infalible, bendito Dios. Padre, y así como tú has revelado grandes cosas a los hombres de Dios, aún aquellas que no se han cumplido, también hemos podido ver que también se han cumplido al pie de la letra. Y así, Señor, como tú revelas esos acontecimientos,
todas tus promesas también son verdad. Querido hermano, ahí donde estás orando, apropiese esa palabra. Hermano, todas las promesas de Dios son verdad. Si esto se cumplió, querido hermano, lo que Dios te ha prometido en la palabra se va a cumplir en ti y se va a cumplir en mí. Se va a cumplir, hermano. Si Dios te dijo que te va a levantar, Dios te levantará. Si Dios te ha dicho a través de la palabra que Dios te va a prosperar, Dios te prosperará. Si, hermano, tú has recibido la palabra donde Dios dice que esa enfermedad no es para muerte, sino que Dios te va a sanar, Dios lo va a hacer, porque Él cumple su palabra, querido hermano. Por eso en esta hora, Señor, colocamos nuestras vidas delante de ti, Padre de la gloria, para que, Señor, nos enseñes a colocar en nuestra vida como prioridad estudiar tu palabra para conocer tu voluntad, Señor. Porque reconocemos que en tu palabra está tu precioso plan. Por eso, Señor, en esta mañana, delante de ti queremos hacer un compromiso. Que de ahora en adelante vamos a separar tiempo, Señor, todos los días para escuchar tu palabra a través de la lectura de la Biblia, Padre. Padre, enséñanos a tener una actitud humilde para aceptar tu dirección, Señor. Aun cuando nuestra voluntad, cuando la voluntad que está ahí escrita en tu palabra desafíe nuestra voluntad, Señor. Padre, nos comprometemos a someternos a tu palabra, Señor, y enséñanos a no ser simples lectores de la Biblia, sino que todo lo que leamos, Señor, lo llevemos a la práctica en todo tiempo en nuestra vida, Padre. Te lo pedimos en el nombre del Señor. Amén y amén y amén. ¿Quién vive? Dios les bendiga, queridos hermanos. Dios les bendiga.